buenas tardes, maestros y maestras. Nos da muchísimo gusto saludarles en esta última semana del año 2023. A partir del día de ayer, ya estamos diciendo, hoy es el último lunes, hoy es el último martes, hoy es el último miércoles y hoy es el último martes con Grupo Loga del 2023. Porque en el 2024 arrancamos el día 2 de enero con el tema de comunidad. Vamos a analizar qué es eso del trabajo comunitario, cómo generar comunidades de aprendizaje, cómo hacer el trabajo centrado en la comunidad a partir de los proyectos. Va a ser un mes de enero muy interesante. Pero hoy, martes con Grupo Loga, último martes del 2023 y último martes de diciembre, hemos destinado a la revisión de los libros de texto. Hemos escuchado a supervisores, la semana pasada escuchamos a maestros y hoy quisiera hacer un repaso con ustedes de lo que implica el trabajar con los proyectos en los libros de texto. Hay muchas preguntas de los maestros, hay decisiones de las comunidades que se han tomado en primaria y en secundaria y queremos compartirlos con ustedes con el propósito que si hay alguna idea, alguna estrategia que les pueda dar respuestas a las preguntas que ustedes también se están haciendo, pues las puedan aprovechar. Así es que les damos la más cordial bienvenida. Como cada martes les decimos, díganos de qué entidad nos acompañan, si van teniendo dudas, preguntas, comentarios, también propónganlas aquí y las vamos incorporando a lo largo de esta sesión. Pues bienvenidos maestros y maestras, y yo quisiera compartir con ustedes una presentación que he realizado donde hemos tratado de reunir algunos comentarios de las maestras y los maestros que se relacionan con el uso de los libros de texto, específicamente de las inquietudes que han surgido en lo que respecta a el trabajo con los proyectos que ahí se sugieren. Y en esta lámina, maestros y maestras, quiero plantearles algunas de las respuestas de las y los maestros sobre los proyectos en los libros de texto. Hay algunos de los maestros que al tratar de aplicar cada proyecto dicen, y lo tengo que hacer todo, es un proyecto muy largo, ¿cuánto tiempo debo de destinar en cada una de las actividades? Esa es una de las cosas que nos plantean los profesores. Y a raíz de esto, también nos dicen, podemos trabajar 3 o 4 proyectos simultáneos, uno de un campo formativo, otro de otro campo formativo. Ahorita vamos a ir dando respuesta y algunas estrategias que hemos visto que han dado resultado con el propósito de que ustedes puedan también ir analizando qué tipo de soluciones, qué tipo de formas de trabajo les quedan a ustedes para ir incorporando en sus salones de clase. Hay algunos de los maestros que nos han dicho, algunos de esos proyectos no son fáciles de realizar por el contexto, por el tipo de actividad, por el involucramiento, a lo mejor a veces muy amplio de las familias, porque tienen que sacar a los niños, porque los chicos tienen que reunir información de su comunidad. Y hay algunas comunidades que no necesariamente tienen o pueden realizar ese tipo de actividades. Vamos a ir viendo qué es lo que se puede hacer. Otros maestros nos han dicho, no es fácil descubrir los contenidos que se tratan de impulsar. Este es un tema
que pues justo rompe la forma en la que tradicionalmente veníamos nosotros acostumbrados a trabajar por asignatura o por materia. Y en función de eso, bueno, pues a veces es difícil, pero vamos a desarrollar un proyecto que nos permita ir viendo cómo en cada uno de los campos formativos ustedes pueden ir trabajando los aprendizajes fundamentales y que no está peleado el trabajo de contenidos con el trabajo por proyectos. Hay que hacer un esfuerzo mayor, hay que tratar de ir encontrando esos campos de contenidos y es un trabajo que podemos realizar perfectamente los maestros. Otro de los temas que nos hemos encontrado o de las inquietudes que nos han planteado los maestros tiene que ver con si dejo a los estudiantes hablar mucho, opinar mucho, participar mucho, aportar mucho, no concreto en los contenidos de aprendizaje. Es decir, los maestros se preguntan cuándo detener la profundización de cada uno de los temas, los tópicos, los aprendizajes fundamentales que están presentes en los proyectos. Y aquí, por supuesto, que vamos a dar algunas estrategias que combinan muy bien el recuperar el conocimiento previo del chico, en recuperar lo que ellos investigan, el recuperar las dudas que ellos van planteando conforme van avanzando en tratar de responder las inquietudes de los proyectos y en qué momento el maestro, cada uno de nosotros, debemos de acotar, ¿no? Lo que va surgiendo en el aula. Otra de las inquietudes que también nos hemos encontrado es no hay espacio suficiente para que los niños, las niñas hagan sus anotaciones en los libros de texto. Efectivamente, los libros de texto hoy plantean una secuencia del proyecto y ahí los maestros tenemos que utilizar el cuaderno y la pregunta que nos hacemos es, ¿podemos usar un solo cuaderno para todos los proyectos? ¿Podemos dividir el cuaderno por áreas de aprendizaje o por aprendizajes fundamentales o asignaturas? Hay que llamarle así, o por campo formativo. Pues maestros, estos son los grandes retos que nos plantea el trabajo por proyectos. Y a mí me parece que combinar los aprendizajes fundamentales con los proyectos nos puede ir dando respuestas. Y luego dice, no hay ejercicios. El libro o los libros a través de los proyectos plantea una forma de ejercitación distinta. Esto no quita, maestras y maestros, la posibilidad de que ustedes, si lo ven adecuado, puedan en la decisión que tomen de los cuadernos que los apoyen o por campo formativo o por asignatura, ir poniendo a los niños algunas maneras de ejercitación de contenidos específicos si ustedes así lo ven necesario o lo observan. Lo que sí tengo que decir es que si el chiquillo, si nuestros estudiantes van descubriendo con profundidad los contenidos que vamos impulsando, la ejercitación ya será mínima, ya nada más es una especie de confirmación. Ese es el gran cambio de paradigma que tenemos con el trabajo por proyectos, que el chico descubre, el chico significa cosas, el chico trae su conocimiento previo y en función de eso, lo que nosotros vamos haciendo es poner lo que viene en el proyecto como una forma de ejercitación y lo que sí los cuadernos de los niños nos pueden ir sirviendo
para ir planteando grupos de contenido donde los conceptos, las clasificaciones, algunas definiciones, fechas, sucesos puedan ir quedando muy fijos en los niños. Pero tenemos las paredes del salón, pero tenemos los álbumes que podemos ir elaborando incluso grupalmente, y vamos a verlo en un ejemplo. Entonces, digamos, maestros y maestras, que estos son a la hora que ya fueron ustedes en primaria y en secundaria haciendo la aplicación de algunos de los proyectos, las dudas, las inquietudes más generalizadas. Y para eso, maestros, he seleccionado un proyecto, ¿sí? De quinto año del campo formativo de saberes y pensamiento científico, y donde nos encontramos que los ejes articuladores que más va a trabajar este proyecto son tres, y eso ni siquiera lo tenemos que pensar, viene muy claramente especificado en esta parte del proyecto. Sí, ya viene cada proyecto con su campo formativo, porque bueno, el libro de proyectos, ya sea que selecciones proyecto de aula o proyecto escolar o proyecto comunitario, bueno, te lo va indicando. Entonces, en ese sentido, maestros, pues no tenemos más que ubicar qué es lo que nos está pidiendo o qué es lo que nos está señalando el campo formativo, y qué es lo que nos está planteando el tema de pues los ejercicios o los planteamientos que nos está haciendo el proyecto. Muy bien. En esta parte del proyecto, maestros, o por lo menos lo que yo aquí quise plantear, tengo el tema de qué es lo que nos pide en esta primera parte. Y lo que yo sugiero, maestros, para que nos vayamos acostumbrando, es hacer lo siguiente. Y hago una propuesta de cuadro, pero es una propuesta que ustedes pueden enriquecer, modificar o diseñar otro tipo de formato. Lo que es muy importante en los proyectos para irlos analizando y ver y tratar de resolver todas estas inquietudes es lo siguiente, y yo aquí lo planteo. La primera es qué palabra clave o qué elemento integrador va a jugar un papel importantísimo en el proyecto. Y en este proyecto que acabo de presentar, es el doctor Lechuga, un médico, un doctor. A partir de un doctor, a partir de una canción, a partir de un cuento, a partir de un personaje, a partir de una situación, los proyectos nos van a plantear algo que vamos a tener reiteradamente que ir utilizando. Esto es muy importante, maestros, porque a partir de eso se pueden ir desencadenando varios elementos más. Yo trabajo con colores, a mí me ayuda mucho, y he puesto de color verde lo que tiene que ver con los espacios curriculares de ciencias naturales. Aquí los maestros de secundaria van a tener que identificar biología, química o física. Y de otro color he identificado las partes de matemáticas. Entonces, el esquema yo lo voy llenando conforme voy tratando de entender qué me pide el proyecto. Entonces, lo primero es, la palabra clave y su elemento integrador es el doctor Lechuga. Pero luego digo, a ver, cada proyecto plantea estrategias de análisis de información y recuperación de conocimiento previo. Esta parte es importantísima en un proyecto centrado en la comunidad y en un proyecto centrado
en la construcción de los procesos de desarrollo de aprendizaje. Porque acuérdense que los proyectos de desarrollo de aprendizaje lo que plantean es que el chico traiga la información con la que cuenta. Esto es una propuesta tanto de Piaget como de Vygotsky, como de Brunner, como de Ausubel, sobre todo los que fuimos trabajando el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo. Y lo que nos damos cuenta es que a través de la propuesta del doctor Lechuga, tenemos que ir haciendo un cuadro de doble entrada con las investigaciones que hace el doctor Lechuga. Entonces, maestros, esto es importantísimo porque a partir de cómo están planteados los proyectos, me dejan entrever qué estrategia de análisis de información. Entonces hago rápidamente un cuadro de doble entrada donde puedo ir advirtiendo lo que el doctor Lechuga le va a pedir a los niños. Primero, que él es un nutriólogo, pero que además la nutrición se aplica en lo que comemos, que vamos a trabajar el plato de buen comer, vamos a ver de todo el plato de buen comer qué cantidades trabajan o consumen los niños. Y lo que veo después es la concentración de información. Es decir, a los maestros nos preocupa mucho que los chicos verdaderamente puedan ir concretando en información concreta. Y esto, maestros, no nos debe de dejar de preocupar. Los modelos de aprendizaje anteriores estaban mucho más concentrados en el contenido. Aquí están mucho más concentrados en la recuperación de situaciones cotidianas que el niño vive. No es distinto. Lo que sucede es que uno empieza hablando del contenido, que es a lo que se le ha llamado excesivamente bancarizar la educación, y aquí vamos a partir de la experiencia del niño. Y aquí voy dando respuesta. Todos los niños de todas las comunidades del país pueden empezar por lo que el doctor Lechuga propone. A lo mejor no, y aquí lo vas a tener que cambiar, porque en tu comunidad a lo mejor tienes huertos, porque a lo mejor es una comunidad agrícola, porque a lo mejor tienes otros productos. Bueno, entonces vas a tratar de hacer algún elemento que se apoye más en lo que los niños sí pueden recuperar. A lo mejor en las familias que tú atiendes, sí van a comer a su casa. Si yo te digo, aquí en la Ciudad de México, aquí muchas familias no vamos a comer a nuestras casas porque no nos daría tiempo. Entonces, la experiencia o el punto de partida es distinto. En el caso concreto de la actividad que se sugiere en el libro de texto, es dialogar con el niño sobre si conoce a un nutriólogo. Ahora, investigaciones o profundizaciones sugeridas. Yo sí sugiero, hombre, ya estamos viendo al doctor Lechuga y él es nutriólogo. Yo naturalmente, aunque no venga en el proyecto, yo sí sugeriría tener un álbum de las profesiones en el aula, en la comunidad. Yo sí lo sugeriría. Yo propongo, maestros, que ustedes tengan catálogos, álbumes, pequeños documentos en donde el niño vaya incorporando. ¿Quién quiere trabajar hoy el álbum de las profesiones o nuestro libro de las profesiones? Página 1, el doctor Lechuga, nutriólogo. ¿Cuántos otros especialistas hay? Y uno levantará la mano y dice, mi papá va al cardiólogo, mi mamá al gastrónomo, mi mamá al ginecólogo y así sucesivamente. Muy bien, los anotamos. Maestros, lo que intentan los trabajos por proyectos es generar
campos de información amplios que no necesariamente se tienen que llenar a la primera, pero en nuestro lenguaje sí tenemos que ampliar la concepción, porque acuérdense que parte de la educación o de la formación bancarizada es que parcializábamos el conocimiento. Si nosotros vamos teniendo álbumes de lo que va sugiriendo, álbumes de medidas, medidas en general, de tiempo, de peso, de longitud, de densidad, perfecto, de temperatura, el niño se va a dar cuenta que hay muchos sistemas de medida, dependiendo de lo que estemos midiendo. En el caso concreto de la educación basada en el contenido, lo que hacía es abrir archivos independientes. Aquí la sugerencia es que podamos ampliar el campo de conocimiento y luego irla llenando poco a poco. O sea, que el niño se quede con la idea de que el conocimiento es amplísimo y que no basta un grado escolar, que no basta un nivel educativo, porque la idea que tenemos que dejar en el niño es que él toda la vida va a seguir aprendiendo. No podemos permitirnos la idea de que el aprendizaje solo se da en la escuela y se da de acorde a lo que dice el maestro, porque ahí, maestros, limitamos una visión de aprendizaje de toda la vida. Y ustedes lo recuerdan, en 1980, el aprendizaje, ya desde un par de décadas antes, ya se hablaba de educarnos para toda la vida o durante toda la vida. No lo hemos podido conseguir porque todavía tenemos esta idea de, no, yo ya terminé la secundaria, yo ya terminé la media superior, no, ya terminé la carrera, yo aquí hasta aquí. Eso es tener la idea de que el conocimiento solo se da en la escuela y se cierra con la escuela. Y eso hace, maestros, que perdamos curiosidad, que perdamos esta visión permanente del aprendizaje. Pero en la narración inicial del proyecto habla del Día Internacional de la Alimentación. Y ahí viene otro, vamos haciendo un listado en una lámina en nuestro cuaderno, días internacionales. Esto aparece en quinto año, a lo mejor no aparece en los otros 4 grados, pero ya apareció en quinto año. Entonces, me parece que es importante el listado de los días internacionales y a lo mejor le decimos a los niños, ¿quién quiere seguir investigando sobre otros días internacionales? A ver, ¿de qué días internacionales hemos escuchado? No, pues del Día Internacional de la Educación y del Niño y de la Mujer y de contra el acoso. Los niños sacan, oigan, ¿y cuándo se festeja eso? Oigan, ¿quién propone eso? Oigan, estamos obligados a seguirlo. El niño, lo que vamos haciendo, lo que proponen los proyectos es ampliar el campo de conocimiento y de curiosidad para que cuando en una plática, en una reunión, en una conferencia, en la televisión, en un programa, en una canción, escuchemos Día Internacional, digamos, pues sí, esto la ONU lo propone, es un consenso internacional y se fija un día para la conmemoración o el festejo de algún tema. Hombre, ahí creamos un ámbito de análisis de la información interesante. ¿Que sugiero? ¿Eso lo dice el proyecto? No. Eso es la habilidad que vamos a ir teniendo los maestros de ir aprovechando lo que dice el proyecto para abrir esos campos de información. En el salón yo ya coloco una lámina. Entonces nuestras paredes, nuestros álbumes, nuestra pequeña biblioteca del salón se van convirtiendo en cuadernos, más el cuaderno del niño,
donde el chico aprenda que el conocimiento tiene muchos más espacios de generación. Y aquí señalo, investigaciones a profundizar, realizar un listado de los días internacionales. A lo mejor en los otros campos formativos van surgiendo, a lo mejor nos proponemos ir poniendo los días internacionales más importantes, etcétera, etcétera. Y luego vienen las preguntas que hace el proyecto, alimentación y sus características. Aquí sí que estrategia, un buen resumen, o porque lo voy subrayando de lo que va diciendo el proyecto, o de otra información que van reuniendo los niños y un cuestionario. Estas estrategias, maestros, no renunciemos a ellas. Y aquí sí el cuaderno es muy importante. Ya renunciamos a nuestras formas de concentración de la información en un álbum, en una biblioteca de aula, en una lámina y nos vamos al cuaderno. Ustedes lo pueden hacer como mejor vayan ayudando a los niños a concentrar la información. Sí, a lo mejor hay alguien que dice, oigan, no, yo quiero concentrar la información a partir de colores que subrayen los niños en el libro, en sus proyectos. Está muy bien. A lo mejor información sustantiva, información que sí vamos a considerar en una exploración evaluativa o información anexa, información para investigación. La primera va de rojo, la segunda de azul y la tercera de verde. Perfecto. Es otra manera de concentración de la información. ¿No lo sugiere el proyecto? No. El maestro tenemos que ir buscando maneras. ¿Qué actividad se sugerida en el libro de texto? Un listado de alimentos que se consuman en un día. Los saludables y los no saludables. Entonces el libro propone un ejercicio así. Ahora, cabe la posibilidad de que nosotros como maestros hagamos investigaciones o profundicemos cosas, claro que sí. Yo aquí sugiero colores de los alimentos, alimentos que se consumen en el desayuno y en el recreo. Es algo importantísimo que plantea el proyecto. ¿Por qué? Porque son dos espacios, el desayuno y el recreo, donde tenemos acceso al análisis de esa información. Entonces lo ponemos en nuestro cuaderno y clasificamos por colores o los tipos de alimento o unos colores para los saludables y no los saludables de acuerdo a lo que se está proponiendo. Entonces, como ustedes ven aquí, maestros, lo que estamos advirtiendo es una manera en que no nos perdamos, ¿sí? Porque lo que yo observo o lo que veo es una preocupación de cómo traemos nuestras habilidades anteriores a esta forma. Y a mí me parece muy natural, muy sencillo, y por eso sugiero esta forma de esquema, pero ustedes pueden utilizar la que quieran. Entonces, aquí tenemos en la primera parte al doctor Lechuga. Él se presenta, habla del Día Internacional de la Alimentación, dice la fecha que está asignada y de ahí nosotros podemos ir jugando con estas formas de concentración de la información. Y luego viene ya las preguntas. Los proyectos están llenos de preguntas, de cuestionamientos, de sugerencias de diálogo con los chicos. Y hay preguntas muy concretas. ¿Son las únicas? No, podemos sugerir más, los chicos pueden plantear más y esa es la gran riqueza. Pero me queda clarísimo que el propio proyecto dice identificar alimentos en el plato del buen comer, clasificar lo que hacemos en el desayuno y con los alimentos que traemos
a la escuela en saludables y no saludables. Contenidos muy claros, maestros. El proyecto sigue avanzando y el proyecto empieza ya con el tema de matemáticas. No, hemos señalado que las matemáticas están, yo no digo diluidas, las matemáticas están planteadas como en su análisis de la vida cotidiana. Entonces, es muy importante, maestros, que nosotros las sepamos identificar. Y esto empieza con 3 contenidos de matemáticas. Y no es que vayamos a hacer un seguimiento de las matemáticas lineal, sino que vamos a ver las gráficas circulares, las gráficas de barras y la suma de kilocalorías. Entonces tenemos 3 contenidos matemáticos en quinto año donde ya podemos ir haciendo la transferencia de estos contenidos. Y sigue el doctor Lechuga indicando, ¿no?, que hagamos un círculo, nos dice cómo utilizar incluso un lápiz, un cordón, que tracemos un círculo, lo que haría nuestro compás. Entonces, fíjense cómo muy interesante el uso de instrumentos de medición o de trazo está presente de una manera distinta a la que nos planteaba un programa anterior. Y aquí está la parte de el tema de el plato del buen comer, y luego empieza, dice, ¿cómo organizar los alimentos para tener una dieta variada? Entonces sigo con la nutrición, el nutriólogo, el doctor, que ya distribuí los alimentos en las 5 categorías. El plato de buen comer, los chicos dibujan, nos recortan, podemos pedir revistas, podemos tener un plato del buen comer dentro de mi salón de clase. Y luego fíjense cómo va a empezar los chiquillos a utilizar colores y a graficar y a organizar la información por las columnas. Y luego vamos a ver frecuencias, porque el contenido de matemáticas más importante de este proyecto es la moda, la mediana y la varianza. Entonces, fíjense, maestros, cómo partimos de contenidos fundamentales del tema de geometría, pero pasamos a organización de datos y a graficación y a porcentajes. Esto, maestros, es muy importante. Y vuelvo a insistir, los chicos no van a ir linealmente, sino que van a ir ampliando campos de conocimiento para que el chico no se quede con la idea de que yo aprendo para cosas de la escuela. No, no, no. La escuela está para categorizar y entender la vida. Ese es el gran tema de los proyectos. Con lo que yo veo en la escuela, entiendo la vida. No abordo contenidos para estar en la escuela o para pasar exámenes en la escuela. Entonces, a mí me parece que este tránsito, maestros, es el más interesante. Entonces, no nos preocupemos. Y yo siempre digo, a ver, maestros, si los niños olvidan la información de un mes a otro, ¿para qué nos preocupamos? A ver, ¿por qué no damos oportunidad a esta forma de aprendizaje? Y lo que sí es importante, y ahorita lo vamos a ver con los aprendizajes fundamentales, es que nosotros como maestros vayamos checando, vayamos haciendo un listado. A ver, los chicos están utilizando las operaciones básicas, los chicos saben identificar las operaciones básicas
en un problema de la vida cotidiana. Los chicos están aprendiendo a hacer análisis de información. Los chicos están aprendiendo aspectos geométricos para poder abordar situaciones de la vida. Entonces vamos bien, ¿sí? Ese es el gran reto. Y vuelvo aquí, van a tener en matemáticas que hacer gráficas circulares, gráficas de frecuencias y moda y mediana. Esos son los tres aprendizajes matemáticos fundamentales. Yo te sugiero, ¿qué estrategia de análisis de información? Bueno, para gráfica circular, plato del buen comer y clasificación de los alimentos que ellos consumen en cada una de las categorías. Es una gráfica circular en cinco apartados, dividida en 5. Y yo diría, a ver, vamos poniendo los alimentos que desayunamos de la categoría 1, la categoría 2, si son carbohidratos, si son frutas, si son verduras, si son. Y vamos viendo en qué porcentaje consumimos en el desayuno de mi grupo de 32 niños. Híjole, consumimos mucho carbohidrato. El 40% de los alimentos es de carbohidrato. ¿Eso lo dice el libro? No. Pero yo sí lo sacaría. Porque yo sí quiero que sepan qué representa una gráfica circular o una gráfica de frecuencias, que luego nos va a dar cuál es la moda, qué es lo que más se repitió, pues los carbohidratos. La moda, lo que está de moda en este salón son los carbohidratos. Y la mediana, a ver, ¿qué mediana tenemos en cada uno de los grupos del plato de buen comer? ¿Sí? Y entonces ahí ustedes pueden ir aprovechando este cuadro para ver qué estrategia de análisis de información, qué concentración de información, ¿sí? Qué actividad me sugiere el libro de texto y qué otras investigaciones o profundizaciones, o puede sugerir el libro o yo las voy a sugerir. De tal manera que al terminar el proyecto, ¿sí? Aquí dice el doctor, muy bien, sigamos con los alimentos que comúnmente o frecuentemente consumimos, ¿sí? En el desayuno y en el recreo, los vamos enlistando, pongo, aquí hay un cuadrito, si sí lo consumo, si no lo consumo, cómo clasificamos por colores los alimentos y la frecuencia en la que consumo eso. Y entonces vamos sacando, cada uno hagamos el nuestro y luego concentramos todo para ahora sí hacer la moda y la mediana en los alimentos. Y el proyecto sigue, maestros, ¿sí? Ahora, en mi comunidad, sí que junten entrevistas que realicen. El proyecto dice, muy bien, ya sacamos la moda, la mediana de lo que desayunamos o de lo que traemos para el recreo. Ya sabemos cuáles son alimentos muy saludables, cuáles no lo son. Ahora vamos a ver en la comunidad, vamos a hacer entrevistas. ¿Cuántas entrevistas? Aquí hay una propuesta, pero cada niño para el otro día puede traer 3 o 4 entrevistas. Vamos a sugerirles a los niños. Vamos a entrevistar a un miembro de la familia. Vamos a entrevistar a una persona de mi calle. Vamos a entrevistar a otro compañerito de la escuela. Y vamos a entrevistar a un maestro de la escuela. Perfecto. Y traemos nuestra información y la graficamos. ¿Sí? Aquí viene el restaurante del doctor Lechuga y nos dice que va a crear menús. ¡Qué bonito! Vamos a hacer un álbum de menús, de recetas, aprendemos a redactar, vamos a ver qué nos sugieren los proyectos del campo formativo de lenguajes con el propósito de ver, a ver, ya estoy viendo redacción. Bueno, vamos viendo qué me sugiere ese otro campo formativo y lo vamos juntando.
y podemos trabajar colores con los niños, es decir, el proyecto número 4 del campo formativo del lenguaje, donde trabajamos redacción de recetas, ya no lo vamos a hacer porque ya lo hicimos aquí. O sí lo vamos a hacer porque allá nos sugiere recetas de postres o de ensaladas o de alguna cosa que nosotros queramos ir trabajando. Pero maestros, vamos vinculando información. Entonces, ¿estamos obligados a hacer todos los proyectos? No. ¿Podemos hacer adecuaciones? Sí. ¿Podemos juntar apartados? También. Ese es el gran reto. Eso es lo que me lo pueden adjudicar a mí, ¿eh? Eso es lo que yo llamo verdaderamente el programa analítico. Y si yo, además, dentro de mi escuela, dentro de nuestra comunidad, de las problemáticas que tenemos es el sobrepeso o la desnutrición, aquí es donde yo lo puedo ir planteando, ¿sí? Con el propósito de ir ayudando a los niños a entender que justo nuestro peso, nuestra capacidad de dormir y descansar radica precisamente en esto. Y cada uno de los proyectos cierra, tiene formas de cierre muy diversas. Miren, aquí nos plantea cómo hacer los menús, cómo hacer las gráficas circulares, cómo ir ayudando a los niños a que seleccionen algún reto que quieran plantearse, pero las reflexiones finales de los proyectos es lo que me parece que cierra, porque los chicos, hay ocasiones en que vienen 6, 2, 4 reflexiones sugeridas, ¿sí? Mis saberes previos. ¿Qué sí sabía antes de empezar el proyecto? Esto es muy importante, profesores, porque el conocimiento previo, esos saberes con los que el niño inicia un proyecto, van a darle legitimidad a sus aprendizajes, que es parte de la propuesta de este modelo. No que el niño piense que el que tiene el saber o es el maestro o es el libro de texto o es lo que dicen los adultos. Los niños tienen conocimientos previos muy importantes. ¿Qué expectativas tenía yo al empezar el proyecto? Incluso yo sugiero que antes de echar a andar un proyecto, ustedes lo revisen. Yo utilizaría esta parte que viene al final, al principio. Yo le pondría a los niños, a ver, ¿qué sabemos del plato de buen comer? ¿Qué sabemos de los alimentos saludables y no saludables? ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué expectativas tienes? Y que los niños lo vayan anotando. Algunos maestros dicen, híjole, pero no cabe. Bueno, pero entonces tú te vas a tu cuaderno de campo formativo de saberes y pensamiento científico y ahí abres proyecto número tal y el nombre del proyecto. Yo sí sugiero que se numeren los proyectos, porque yo haría una matriz de proyectos numerado, qué contenidos fundamentales va a trabajar y cuáles voy a vincular con el propósito de tener una gran matriz de cómo irlos abordando. Lo que más me gustó, ¿qué más me gustó del proyecto? Pues me gustó saber qué es la moda y la mediana, o me gustó hacer gráficas circulares, o me gustó conocer los días internacionales. Muy bien, eso te da pistas a ti como maestro de cómo se va trabajando los contenidos. ¿Cómo puedo aplicar el nuevo conocimiento adquirido? ¿Qué voy a hacer con él? Ya supe algo. No, pues yo voy a tener en mi recámara los días internacionales. O yo lo voy a aplicar porque ahora ya sé qué cosas no me caen bien, por qué a veces me siento pesado, si ceno mucho, etcétera. Lo que aprendí nuevo y dificultades que encontré. No, me cuesta trabajo identificar la mediana o me cuesta trabajo la clasificación de algunos productos en el plato del buen comer.
Y este es un apartado muy importante porque nos da pistas a los profesores. Entonces, esto, maestros, es un cuadrito sugerido para dar respuesta a las inquietudes que se han planteado los profesores. Es solo una sugerencia. De tal manera, maestros, que dentro del propio programa sintético vienen los contenidos y vienen los procesos de desarrollo de aprendizaje, que incluso yo sugiero que se puedan también colorear y tú en el proyecto decir, este proyecto trabaja estos dos procesos de desarrollo o estos tres procesos de desarrollo mucho más fuerte que los otros, ¿sí? El desarrollo de habilidades es muy importante porque habla de cómo el niño va a traer su experiencia cotidiana al aula para analizarla. Y las finalidades del campo las tengo que tener permanentemente presentes, ¿sí? ¿Cuáles de estas finalidades del campo tienen mucho más que ver con mi proyecto de desarrollo? Y ahora sí, yo no dejaría de tener presente los aprendizajes fundamentales de matemáticas y de ciencias naturales y tecnología con el propósito, hay 4, ¿no? Para matemáticas y 3 para ciencias naturales, y tienen sus contenidos fundamentales tanto de matemáticas como de ciencias naturales. Yo coloreé cada uno de estos de un color y los que correspondan a los aprendizajes fundamentales que voy a trabajar en mi proyecto. En este caso, unidades de medida, ¿no? Cuando habla de sumar kilocalorías y demás, y la moda, la mediana aritmética y el rango. Esos son básicos en este proyecto. En otro proyecto serán otros. Y eso es lo que tenemos que ir identificando. Por lo que cuando los proyectos son muy largos, maestros, que es parte de con lo que iniciábamos, ustedes pueden seleccionar las actividades y quedarse en la parte hasta donde ustedes adviertan que van dando respuesta a la realidad de los niños. Algunos no son fáciles de realizar, sustituyan las actividades, no es fácil descubrir los contenidos. Si usan el cuadrito que sugerí y los aprendizajes fundamentales, ahorita les vamos a compartir por aquí la presentación y les vamos a compartir los aprendizajes fundamentales sobre todo de matemáticas y español, maestros, que son dos preocupaciones que tenemos los maestros. Si dejo hablar mucho a los estudiantes pueden hablar de diferentes maneras. Pueden compartirlo en el grupo, pueden ponerlo en los álbumes, en las láminas que tenga en el salón, podemos hacer pequeños equipos, pueden hablar a través de su cuaderno, de tal manera que lo que sí es muy importante es que el chico tenga muy claro sus aprendizajes fundamentales, los previos adquiridos, y hasta dónde quiera llegar. No tengo espacio suficiente, no es necesario, ¿no? Puedes tener los cuadernos y los otros espacios que hemos comentado y no hay ejercicios, pues esos tú pónselos, ¿no? En el cuaderno que hayas seleccionado o como los tengas organizados con el propósito de que tú vayas advirtiendo que el chico sí va adquiriendo esos contenidos, esos aprendizajes fundamentales y va en franco camino hacia el logro de ese proceso de desarrollo. Y algunos hablaban de las boletas de calificaciones. Yo les decía, voy a hacer alguna sugerencia. Yo creo que una boleta de calificaciones
por periodo no es suficiente. Yo entregaría una por periodo, esa la pueden elaborar ustedes. Una cosa es el instrumento oficial, pero lo que sí es importante es ir dándole a conocer al padre de familia y al propio niño cómo va avanzando en cada campo y qué habilidades, qué contenidos va él generando y las observaciones. Hay que ayudar al niño a hablar más, en el caso del lenguaje. El niño todavía tiene un incipiente desarrollo en la investigación. Hay que ayudarle a investigar más, a profundizar más. El chico le cuesta trabajo advertir la transferencia del contenido y esto en la parte de observaciones, los papás pueden ir trabajando más fácilmente qué es lo que queremos comunicar. Me parece que el seguimiento puede estar en esta parte de las observaciones y en lo que ustedes no trabajen todas las integraciones, esto lo hace la boleta oficial. Céntrense en un pequeño documento donde puedan ir informando qué trabajamos de lenguaje, qué trabajamos en saberes y pensamiento, en ética, naturaleza y sociedades, de lo humano en lo comunitario, y en el caso de secundaria, que finalmente, pues sí tuvimos que hacer el tema por materia, por asignatura, pues entonces ustedes planteen ese espacio y qué procesos de desarrollo fueron trabajando y qué observaciones tenemos, en dónde tenemos que profundizar más, dónde tenemos que trabajar más, con el propósito de que los chicos puedan ir verdaderamente planteando, ¿no?, ese desarrollo de habilidades. Tenemos aquí maestros de Oaxaca, de la Ciudad de México, de Michoacán, del Estado de México, de Campeche, tenemos también de Durango, sí, tenemos también por aquí maestros de, pues hasta ahí me quedé con las maestras, algunos agradecimientos, nada que agradecer, yo al contrario quiero dejar de compartir y dejar estos 6 minutitos que todavía nos restan de este martes con los libros de texto, algunos maestros que quieran utilizar el micrófono y señalar algún comentario, plantear alguna duda, con muchísimo gusto. De Chiapas también nos acompañan. Saludos a todos y cada uno de esas entidades. No sé si hubiera alguna aportación, alguna duda, alguna inquietud. Con muchísimo gusto la contestamos. Ay, pues de mi parte, perdón, ya estoy aquí participando. Agradecer, yo soy maestra de tercer grado, he tomado muchas notas y revisé los libros mientras usted hablaba y voy a empezar con el plato del bien comer. Y pues teniendo en cuenta lo que usted dijo, ¿no? Que la escuela está para entender la vida. Entonces no enfocarnos solo a los contenidos ahí y estar como muy ensoldaditos para eso, sino tener ese eje integrador, ¿no? Ese pretexto tenía yo en mi cabeza para que ellos aprendan pues a cuidarse y a conocer la alimentación. Y me encantó, voy ya, aquí anotado de días internacionales, que son pretextos, o sea, todos los puntos me fascinaron para que ellos se desarrollen también ahí serían lenguajes, ¿no? Y Claro. bueno, pues sí, pues muchísimas gracias, estoy muy agradecida por esta aportación que hoy me deja. No, maestra, Gracias. gracias a ustedes. De veras, no se nos olvide. Creo que siempre que hablamos de un trabajo significativo, un trabajo por descubrimiento, lo que tenemos que hacer es traer la vida para entenderla a través de la escuela. Ese es el gran labor, la gran tarea de la escuela,
que nos ayude a entender la vida. No, la escuela no es una artificialidad. La escuela es un espacio que el niño utiliza para hacer científica la vida y hacerle preguntas a la vida de forma permanente. Si nosotros logramos que la escuela deje esas habilidades, no terminar con la curiosidad, sino hacerlos más curiosos, no terminar con las preguntas, sino siempre tener una pregunta para la vida. Si logramos que el niño plantee hipótesis de lo que va sucediendo en la vida y logre descartar aquellas hipótesis débiles y que se concentre en hipótesis de vida, verdaderamente sí estamos preparando a los niños para salir con herramientas a la vida. Y eso es a lo que nos ha empujado el trabajo por proyectos. No los habían sugerido. No es que el plan 2011, no es que el plan 2017 dijeran cosas distintas, pero esta inercia de los maestros de centrarnos e ir siguiendo el libro de texto nos hacía regresar a esta forma de enseñar por contenidos y no enseñar por aprendizajes previos del chico. Ahora ya no tenemos pretexto. Creo que podemos ir aprovechando y no dejemos de verdaderamente ir a nuestra lista de aprendizaje fundamentales para decir si están usando operaciones básicas, si están utilizando análisis de datos, si es matemática, si es español, si están leyendo, comprendiendo, si hay fluidez lectora, si hay análisis de información, si hay selección de ideas principales, si hay aprendizaje de los diferentes tipos de texto. Perfecto, vamos muy bien. ¿Sí? Ese es lo que verdaderamente se centra en el aprendizaje por proyectos. También ya por aquí nos dicen que llegan desde Durango, dice la cuestión de los profesionales, de los tipos de trabajos, está muy presente en todos los proyectos, porque los niños cotidianamente entran en contacto con profesiones, con oficios, con actividades laborales, permanentemente. Vete a la panadería. Bueno, ¿y qué hace? ¿Quién es el especialista? Pues está ahí un nutriólogo, también hay un panadero, también hay un cocinero. Bueno, ¿por qué no averiguamos? Oye, ¿y qué tenemos que hacer para estudiar para eso? Son inquietudes que vamos sembrando en los niños para que cuando alguien diga, no, por ahí un especialista en ortopedia, ¿y eso qué es? ¿Cómo se estudia? ¿Cuándo se estudia? Oye, pues tenemos que hacer la línea de medicina y de ahí se hablen todas las especialidades. Ah, entonces le vamos dando al niño grandes referentes de información que le ayuden a entender la vida y que cuando oiga un noticiero, cuando escuche una conversación adulta, él diga, sí, hay muchas especialidades médicas o hay muchas especialidades de ingeniería o hay muchas especialidades en el ámbito social y él pueda hablar científicamente porque en la escuela eso fue lo que hicimos, volverle su pensamiento ordenado y científico. ¿Sí? Esa es la gran labor. Y entonces el aula se vuelve un gran laboratorio de aprendizajes. ¿Sí? No es el cuaderno, el libro, ahora sácalo. No, eso rigidiza. Nos están invitando a hacer un aula verdaderamente de disfrute del aprendizaje. Luego por aquí nos mandan saludos también de Puebla, qué maravilla. Las aportaciones, maestros, que damos aquí es tratando de ir acompañando las inquietudes que ustedes mismos nos dicen. Estamos muy cerquita de los maestros, les preguntamos, dialogamos con ustedes precisamente para poder ayudar y nosotros vamos aprendiendo con ustedes. Cada vez que la Secretaría nos cambia los planes y programas, aprendemos
conjuntamente con ustedes. Nada que agradecer, maestros, al contrario, también un saludo a Nuevo León, que aquí nos dice, y como directores, supervisores, ustedes tienen una gran labor, porque modelar, estar con los maestros, dar ideas, y por supuesto estos martes quedan grabados por si en alguna reunión de sus consejos técnicos les sirve, ahí proyectenlo, es para ustedes toda esta información. Pues maestros y maestras, es un gusto como cada martes estar con ustedes. Ya pasamos una primera etapa de las fiestas, pero vienen otras, la del cierre del año lectivo, que este año cierre con muy buenos logros y el próximo abra con muy buenas motivaciones. Y nos vemos en el mes de enero, ya en 2024, con el propósito de hablar de comunidad. ¿Qué significa hacer comunidad desde el planteamiento de la nueva escuela mexicana? Escucharemos proyectos muy interesantes, cómo abordan los proyectos de forma comunitaria, y creo que de ahí vamos a seguir profundizando esta forma de trabajo. Y maestro Apolonio, acaba de levantar la mano, por favor, ciérrenos este martes con Grupo Loga. Claro que sí, muy amable, gracias por la invitación. Nada más estar al pendiente en ese taller intensivo del 3, 4 y 5 de enero, porque por ahí hay algo interesante que aporta Mejor Edu en el fascículo 6, página 13. Eso no hay que perderlo de vista, eso nos va a abrir un poco más la autonomía curricular y profesional para no encerrarnos en esos 4 proyectos que nos han dicho que eran a fuerza, que eran cada por campo formativo. Eso lo discutimos desde el 2 al 6 de enero, ya hace un año. Entonces el tiempo nos está dando la razón. Se han estado dando cuenta que cometieron errores de decir es que es así y no hay de otra, que los contenidos todos tienen que ir en los campos, y no es cierto, que tiene que ser un proyecto por campo formativo, y tampoco es cierto. Puedes hacer un proyecto donde vayan contenidos de los 4 campos formativos, proyectos integradores. Se está hablando de que los proyectos integradores se aborden actividades para la diversidad. Aquí entran todas las personas con discapacidad, migrantes, indígenas, todos los de grupos vulnerables. Entonces yo veo que va a estar interesante este taller del 3, 4 y 5 de enero, y hay que buscarle ese sentido porque nos están dando más autonomía curricular y profesional, porque nos tenían como amarrado nada más a esas 4 metodologías: aprendizaje basado en proyectos comunitarios, con el enfoque STEAM, aprendizaje de servicio y el aprendizaje basado en problemas. Y hay muchas otras estrategias. Es interesante que revisemos y le pongamos énfasis a esa página 13 del fascículo 6 de Mejor Edu. Creo que van a ser 9 fascículos, creo que faltan 3, pero es importante eso, y son importantes las orientaciones porque viene lo mismo en la segunda sesión, que es el viernes. Va a estar interesante. Muchas gracias por la invitación, y seguimos aportando y apostando a la nueva escuela mexicana. Para este nuevo año 2024, yo en lo personal voy a pedir menos corrupción y más innovación. Okay. Porque vieran cuánta gente, ya están inventando maestrías y doctorados con información de la nueva escuela mexicana, y sin título, que no te preocupes, 4 clases, una clase por semana, 4 clases por mes, a 1,700 por ahí. Y bueno, pues, ¿qué está pasando? O sea, menos corrupción y más innovación para el 2024. Saludos, abrazos. Gracias, maestro Apolonio, y ojalá que del diálogo entre ustedes, maestros, entre escuelas de la misma comunidad, entre 2 o 3 supervisiones, y lo que van haciendo, lo que van aportando, lo que van innovando, lo que van descubriendo, sea la manera de actualizarse. Entre ustedes hacen cosas muy interesantes. Maestros, felicidades por este cierre de año. Un abrazo fuerte a todos, que el próximo año nos descubra con salud, con motivación y con nuevas ideas. Es nuestro deseo, y de veras un fuerte aplauso para ustedes. Gracias, maestros. Nos vemos en enero. Cuídense muchísimo. Gracias.